Ya. Queridos profesores, queridos estudiantes de historia, permitidme hoy que hablemos con serenidad, con hondura y con esa lucidez que la historia siempre reclama de quienes desean comprender el mundo. Se repite con frecuencia que la historia es maestra de vida, pero solo es maestra para quienes saben callar y escuchar. Y en este momento histórico tan inestable, conviene escuchar con atención especial la voz de una civilización que supo ascender, dominar, expandirse, gobernar, decaer y finalmente desaparecer. Me refiero al Imperio Romano de Occidente. Este año, 2026, se cumplirán los 550 años de su caída. Porque aunque parezca un episodio distante, su lenta agonía ilumina nuestro tiempo con una claridad que a veces nos incomoda. Y tal vez esa incomodidad sea el síntoma de que la historia vuelve a hablarnos. Roma no cayó en un día, ni en el célebre año 476 que suelen memorizar los estudiantes. Ese año fue apenas un símbolo, la firma notarial de que una ruina que llevaba siglos se iba alargando. Roma cayó cuando dejó de creer en sí misma, cuando se agotó por dentro. Las murallas fueron traspasadas solo cuando el alma de la ciudad llevaba tiempo resquebrajada. La caída del imperio fue menos un acontecimiento militar que un proceso espiritual, menos un colapso externo que una erosión interior. Se desplomó cuando la virtud cívica se debilitó, cuando las élites dejaron de educar, cuando las instituciones se burocratizaron, cuando el pueblo perdió el sentido de pertenencia y de responsabilidad. Es decir, cuando la tensión moral que sostiene una civilización se aflojó hasta volverse irreconocible. Y es aquí donde la historia, sin violencia, pero sin piedad, nos coloca un espejo delante. Porque también hoy vivimos un tiempo en el que las estructuras que parecían sólidas, comienzan a mostrar grietas profundas. Crisis demográfica, desgaste institucional, polarización, cansancio cultural. Occidente, que fue durante siglos heredero legítimo de Roma, parece haber entrado en una etapa de duda sobre sí mismo, como si hubiese perdido la confianza en su propia esencia. De hecho, cuando una civilización deja de transmitir sus valores, cuando teme afirmar sus fundamentos, cuando trivializa su historia o renuncia a su herencia, entonces empieza a parecerse peligrosamente a aquella Roma fatigada que ya no sabía por qué existía. Pero no basta con mirar hacia atrás. La historia nunca nos pide solo memoria, nos pide comprensión. Y comprender significa advertir que nuestro mundo vive, en este mismo momento, el retorno inesperado de las viejas lógicas imperiales. Puede que ya no hablemos de emperadores ni de senados, pero si analizamos con atención el escenario geopolítico de hoy, vemos que los imperios, o al menos las estructuras imperiales, han vuelto. Rusia alimenta una nostalgia zarista que confunde identidad con expansión. China recupera su antigua conciencia de centralidad y ordena su política exterior desde la certeza de que el mundo debe girar en torno a ella.
Turquía redescubre su vocación otomana como si el pasado fuera una llamada pendiente. Estados Unidos ejerce un imperio fatigado, oscilando entre la afirmación y la retirada. Y Europa, nuestro viejo continente, vive como un imperio fragmentado, con poder económico, pero sin un alma común que lo cohesione. El retorno de los imperios no es un accidente, es la consecuencia natural de un mundo que ha perdido equilibrio y que busca nuevas estructuras de orden, aunque sean viejas en su esencia. Y aquí el paralelismo con Roma vuelve a ser revelador, porque Roma también conoció este fenómeno cuando su fuerza interior se debilitó, cuando las ciudades dejaron de transmitir un sentido compartido, cuando la economía se volvió insuficiente para sostener el proyecto común, surgieron múltiples actores periféricos dispuestos a reorganizar el espacio imperial en torno a sí mismos. El imperio se deshacía, pero cada fragmento aspiraba a crear su propia centralidad. La lógica imperial se reproducía incluso en la ruina. Hoy vemos algo parecido, grandes potencias que buscan ampliar su esfera de influencia, mientras otras regiones se ven incapaces de ofrecer un modelo cultural sólido. Y al igual que en el siglo V, no es la potencia militar lo que determina el desenlace final, sino la fortaleza moral, intelectual y cultural, espiritual de quienes desean perdurar. Un imperio puede resistir invasiones, catástrofes, revueltas y crisis económicas, pero no puede sobrevivir a la pérdida de sí mismo. Por eso, al contemplar el eco de Roma en nuestro tiempo, debemos preguntarnos qué es en realidad lo que sostiene una civilización. No son sus ejércitos, ni sus riquezas, ni su tecnología. Lo que sostiene una civilización es su capacidad de transmitir sentido, de ofrecer un horizonte, de educar a sus hijos en la virtud y en la verdad, de cultivar una memoria moral capaz de orientar la acción. Cuando esa memoria falla, las sociedades quedan expuestas a cualquier viento. Roma dejó de educar a sus élites, dejó de creer en las virtudes que la habían fundado, dejó de transmitir el espíritu que la había hecho grande. Y cuando se pierde el espíritu, el cuerpo cae por su propio peso. Permitidme entonces dirigirme de manera especial a quienes estudiáis historia o la enseñáis con pasión. Vuestra tarea no es acumular datos, sino custodiar la memoria moral de la humanidad. Un historiador no es un archivero del pasado, es un centinela del tiempo. Vigila las sombras, reconoce los patrones, advierte los peligros. Sin historiadores lúcidos, los pueblos, quedan a merced de quienes manipulan la memoria para justificar ambiciones de poder o para esconder sus fracasos. El historiador auténtico, aquel que busca la verdad, tiene una función espiritual: despertar la conciencia de su tiempo. Y nuestra conciencia necesita ser despertada, porque quizás estemos atravesando un momento muy parecido a aquel en el que los romanos, confiados y distraídos, no quisieron ver que su mundo estaba cambiando. Cuando uno observa el retorno de las lógicas imperiales, la erosión de la cultura, el cansancio de las instituciones, la fragmentación de la sociedad, el avance de las tecnologías que transforma la condición humana y la incapacidad para sostener un proyecto moral común,
comprende que la historia no está muerta, respira, se mueve, avanza y reclama nuestra atención. No se trata de temer el futuro, sino de comprenderlo. No se trata de predecir un nuevo 476, sino de evitarlo, porque aquello que destruyó a Roma no fue la fuerza ajena, sino la debilidad propia. Nosotros todavía estamos a tiempo de fortalecer aquello que Roma dejó caer: el sentido de comunidad, la educación de las élites, la cohesión cultural, la responsabilidad moral. Y la universidad, esta que dirijo de alguna manera desde el online, esta universidad Ad Lucem, debe ser precisamente eso: un espacio de luz intelectual, un laboratorio de discernimiento, un refugio para la conciencia y un taller donde se forje la libertad interior. Permitidme concluir con una convicción que nace de muchas lecturas y de muchas horas de reflexión. Las civilizaciones que saben escucharse a sí mismas no mueren. Mueren solo aquellas que prefieren el ruido a la verdad, la comodidad al esfuerzo, el olvido a la memoria. Por eso os invito, como dirigente de este canal y como persona que ama la historia, a cultivar la lucidez, a estudiar con profundidad, a pensar con valentía y a vivir con responsabilidad, con una responsabilidad que trascienda vuestra biografía personal. Si Roma nos sigue hablando, es porque aún podemos aprender de su voz. Y si su eco resuena hoy, es porque de algún modo la historia nos está pidiendo que no repitamos aquello que ya destruyó a los grandes. Muchas gracias y ánimo.